Bully Magnets presenta. En este mundo de opiniones y posturas tan diferentes, al menos hay una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo. Y es que los payasos son creepies. Y es que independientemente si encuentran a los payasos tiernos, curiosos o divertidos, hay algo en ellos un tanto turbio. Es su aspecto grotesco, el maquillaje exagerado, las risas estrambóticas. Es el comportamiento aniñado y a la vez insidioso. El hecho de que sean impredecibles y burlones. Y también un reflejo de la peor parte de nosotros mismos. Su presencia puede ser tan inquietante que hasta hay una fobia para designar el miedo a los payasos, la colourofobia. En realidad no es una fobia tipificada oficialmente. Eso no importa. El caso es que dan mucha repelús. Pero ¿alguna vez se han preguntado de dónde viene este miedo y en todo caso de dónde vienen estos payasos? Porque no han existido siempre. Y nuestras actitudes hacia ellos también se han modificado. ¿Qué me dirían si les cuento que todo esto tiene su origen en un artista del siglo XIX que dio forma al payaso moderno y a un escritor que lo transformó en algo que daba miedo? Bueno, pues de eso va el video de hoy, así que acompáñenme. Antes que nada, hay que recordar que los payasos, entendidos como personas dedicadas a hacer reír a otros con bromas ingeniosas, burlas o acrobacias, han existido desde siempre. Hay registros de personajes así en todas las épocas y culturas, ya sea como un artista callejero, un profesional afamado o un bufón al servicio de los poderosos. Pero lo que se dice payaso, eso es un fenómeno europeo. Su antecedente está, primero, en los bufones del medievo y el Renacimiento, individuos designados a entretener a los nobles con sus ocurrencias. Eran comediantes, cantantes y bailarines que empleaban atuendos extravagantes para acentuar sus particularidades. A veces incluso eran personas con enanismo, obesidad o alguna particularidad física que era considerada grotesca y fascinante por sus amos. ¿Qué puedo decir? Éramos unas personas horribles. Y la segunda son los artistas callejeros que se disfrazaban para actuar y burlarse de los poderosos, algo así como la corte de los milagros del jorobado de Notre Dame, que ahora que lo pienso también daban mucho miedo. Este tipo de artistas callejeros tuvo su máximo esplendor en Italia durante el siglo XVII, en lo que se conoce como la comedia del arte, que eran troupes viajeras que presentaban obras y comedias. Se les conoce por su uso de máscaras, disfraces, marionetas y personajes arquetípicos que ponían en diferentes situaciones, como il capitano para representar a los militares, la pareja joven de los innamorati, Pantalone, que es el viejo rico, y los más populares, Arlequín y Pulcinella, que representaban al pueblo, a los sirvientes, y siempre tenían los papeles de pillo astuto que se sale con la suya. Eran muy llamativos por sus máscaras, ropas de colores y sombreros extravagantes. Como además eran los que llevaban la carga cómica, podríamos decir que son los más parecidos a un payaso moderno. Y podría dedicar todo un video a eso, pero ahora solo los usaremos como antecedente. Tan popular se volvió este tipo de teatro callejero que artistas enmascarados bajo la identidad del Arlequín aparecieron por toda Europa, manteniendo sus características de acróbatas, actores, cantantes y malabaristas, pero adaptándose a las culturas locales. Y la comedia del arte hizo su aparición en Inglaterra a finales del siglo XVIII, llevada por migrantes italianos. Y es en Inglaterra donde nace el primero de los payasos. Pero antes de contarles eso, debo explicarles lo que pasaba en Gran Bretaña. ¡Ya cómete la maldita naranja! Es mi video y doy todo el contexto histórico que me dé la gana. ¿O qué creían? ¿Que esto era un TikTok? No, señor. Voy a dar toda la información y las variables necesarias para más placer histórico. Entre 1795 y 1820, Inglaterra pasaba por lo que se conoce como el periodo de regencia. Una época muy rara donde se decidió que el rey Jorge III no era apto para gobernar y se nombró a su hijo el príncipe regente. Fue un tiempo de mucha desigualdad social, con una nobleza y burguesías súper ricas que impulsaron a la alta cultura y una forma de vida elitista,
mientras que la mayoría de la gente estaba empobrecida y explotada por la reciente revolución industrial. Además, fue un tiempo de censura, donde el gobierno prohibía que cualquiera se expresara en contra de la muy cuestionable situación política de la regencia. Lo más loco es que para el teatro se prohibieron los diálogos de más de una frase. Solo los que tenían permiso del rey podían hablar. Así que los artistas callejeros y populares que no podían pagar las licencias se convirtieron en un mundo de mimos. Sin embargo, esta limitación desarrolló la creatividad de los artistas populares, que en los centros teatrales de Drury Lane y Covent Garden desarrollaron la pantomima, una especie de comedia corporal con muy pocos diálogos, que se valía de muecas, bailes y contorsiones, y que iba muy bien para los artistas italianos que vivían en Londres y tenían experiencia con la comedia del arte. Ya ven, es aquí donde todo lo que les he contado empieza a cobrar sentido. Una de las familias que logró renombre en este contexto fueron los Grimaldi, una familia italiana de artistas que había migrado a Londres en 1742. Comenzando con el patriarca John Baptiste Grimaldi, toda su descendencia se dedicó a la actuación en los teatros callejeros, haciendo de arlequines y comediantes. Pero el primero en gozar de algo de renombre fue su bisnieto, Giuseppe Grimaldi. Y Giuseppe era un viejo horrible. Iracundo, borracho y mujeriego, Giuseppe estaba obsesionado con su arte. A sus decenas de hijos los integró al negocio desde una muy corta edad, enseñándoles muchas veces a la fuerza a bailar, actuar y representar los personajes clásicos de las arlequinadas. Sin embargo, de entre toda su descendencia, el que mostró más talento desde el inicio fue su hijo más joven, Joseph Grimaldi. Y este es el personaje de nuestra historia. ¡Ya era hora! Joseph Grimaldi hizo su debut a los 2 años. Su padre lo vestía de cosas como diablillo o mono y, según cuentan, se movía de una manera tan extraña que muchos creían que no se trataba de un niño, sino de un animal. Era un pequeño carismático con grandes dotes para la expresión corporal y la danza, por lo que se hizo rápidamente uno de los favoritos del público y, por consiguiente, el objeto de atención de su padre. Giuseppe llevaba al pequeño Grimaldi a todas las funciones y era muy violento con él. Se cuenta que una vez lo golpeó brutalmente en el escenario y el público reía encantado creyendo que se trataba de un acto. Le están pegando a un niño chiquito. Esto sí es arte. Ya casi es el siglo XIX y seguimos siendo horribles personas. Muy pronto la vida de Grimaldi se convirtió en una paradoja. Existía para hacer reír sobre los escenarios, pero tras bambalinas su vida era pura tragedia. En 1788 Giuseppe murió, y aunque se acabó la violencia paterna, el joven Grimaldi se convirtió en el sostén de su familia. Para mantenerla, empezó a trabajar tiempo completo con solo 9 años, haciendo varias funciones todos los días como actor, cómico y contorsionista. Su talento era evidente y empezó a ganar fama en toda la ciudad. Se decía que ponía las caras más grotescas y graciosas y que sus pantomimas hacían reír y llorar por igual. En los siguientes años ganó mucha fama. Todos los teatros populares lo querían. Grimaldi perfeccionó su arte poco a poco y para 1796 ya obtenía papeles estelares. Ese mismo año conoció a Maria Hughes, hija del propietario de un teatro de la que se enamoró y casó rápidamente. La vida parecía mejorar, ganaba algo más de dinero y hasta pudo iniciar un hobby que le aficionaba, coleccionar mariposas. Porque un payaso aficionado a cazar y clavar mariposas en alfileres no es nada creepy, no. Sin embargo, la suerte volvería a cambiar. En 1800, Maria Hughes quedó embarazada. La pareja estaba feliz, pero durante el parto, la mujer murió junto con el recién nacido. Grimaldi quedó devastado. Para lidiar con la tristeza, empezó a trabajar de más, dando hasta 4 funciones cada noche. El resultado fue un deterioro de su salud física, pues sus obras dependían de contorsiones, pantomimas y acrobacias muy exigentes, lo que hizo que a sus 22 años tuviera el cuerpo destrozado,
como maestro de yoga. Irónicamente, esta sobreexposición le abrió nuevas puertas y fue elegido para protagonizar la obra El amuleto del Arlequín, donde debía representar a un payaso caótico y alegre. Y este es un momento canónico, porque el payaso de Grimaldi fue extraordinario. Las críticas dicen que su actuación era delirante. La energía de Grimaldi contagiaba a la audiencia que reía hasta las lágrimas. Su personaje era provocador, atrevido y algo agresivo. La gente lo amó y empezaron a exigir más apariciones de este payaso, que sin saberlo estaba pasando por un terrible duelo en su vida personal. En 1801, Grimaldi decidió que convertiría a ese payaso en su personaje principal y ganó fama en toda Inglaterra, aunque la manera en lo que lo hizo fue un tanto extrema. Hasta entonces, los payasos usaban máscaras, ropas coloridas y un poco de maquillaje, pero Grimaldi lo llevó al siguiente nivel. No se sabe exactamente qué pensaba, pero Grimaldi se cubrió la cara de un maquillaje blanco y sobre él grandes cejas, chapas y una sonrisa exagerada. Se levantó el cabello y se puso un traje de bolitas de colores igual al que usaban los niños en las escuelas. El conjunto les resultará familiar porque básicamente Grimaldi inventó el aspecto de los payasos actuales. Así que ya saben quién es el culpable de esa pesadilla. Grimaldi le dio a su personaje el nombre de Joey y fue ahí cuando adquirió su mayor fama. Joey era el favorito del público inglés, nobles y plebeyos por igual. Se convirtió en un género en sí mismo. Puso de moda la cara pintada, la risa ridícula y estridente, comportarse como un hombre niño siniestro y que parece que oculta algo, hacer comedia corporal y la maña de integrar a su acto a gente random de la audiencia. ¿Qué pasa el niño a tocarme la nariz? ¡Ay! O sea, todo el repertorio que hasta el día de hoy los hace aborrecibles. Para 1820, un 80% de la población de Gran Bretaña había visto actuar a Grimaldi, que se presentaba a diario en varios lugares, y se dice que con su talento, el payaso se ganó el favor y la amistad de ilustres personajes como Lord Byron. Lo admiramos, querido Grimaldi. Aunque no le sirvió de mucho, pues aunque Grimaldi trabajaba como 1000 horas al día, seguía estando en la pobreza. Bueno, es que una cosa es ser fan y otra la caridad. Y si a ustedes les gusta Bully Magnets y no quieren que tengamos vidas de payasos tristes, recuerden que pueden apoyarnos, ya sea con Patreon en el sistema de membresías o dejándonos super gracias en los comentarios de este video. La fama y el reconocimiento no acabó con la depresión de Grimaldi, tampoco el hecho de que se había vuelto a casar y que tenía un hijo que se esforzaba por seguir sus pasos. No, Grimaldi vivía presa de una melancolía que solo podía ocultar mientras actuaba o cuando se entregaba al alcoholismo. Era como un Krusty el payaso, pero aún más triste. Con los años, se volvió cada vez más evidente que Grimaldi llevaba una doble vida, de un alegre bufón en los teatros y la de un hombre depresivo en el día a día. La sociedad lo empezó a acuchichear, y cuando el payaso se enteró, no le quedó otra que admitirlo a su extraña manera. Joey solía decir cuando lo entrevistaban que todo el día estoy triste, pero los hago reír de noche. Porque en inglés Grim all day, que significa estar triste todo el día, y se lee parecido a Grimaldi. Es un juego de palabras. Es más gracioso en inglés, lo juro. Seguro han escuchado este chiste. Un hombre deprimido va con un doctor en busca de ayuda. El médico le dice que sufre melancolía y que lo mejor que puede hacer es ir a la función del graciosísimo payaso Pagliacci que se presenta esa noche, a lo que el hombre responde: «Pero doctor, yo soy Pagliacci». Pues ese chiste se publicó por primera vez en el libro Man of Genius del doctor Cesare Lombroso, en el que explicaba distintos padecimientos mentales. Pero en el chiste original, el nombre del payaso es Grimaldi.
Y ahí tienen algo curioso para contarle a sus amigos. La leyenda de la depresión de Grimaldi fue tan popular como su talento. Era curioso que alguien dedicado a hacer reír padeciera de una profunda melancolía. Grimaldi continuó su exitosa carrera, pero sus acrobacias y contorsiones le cobraron caro, y su salud se deterioró al punto de que ya no podía estar de pie, por lo que en 1828 se retiró de los escenarios. Ya solo actuaba de vez en cuando en festivales navideños, lo cual es aún más triste porque seguía siendo pobre. Y para colmo, en 1832, su hijo murió de una congestión alcohólica, y un par de años más tarde, su segunda esposa también falleció. Solo, enfermo y con el corazón herido, Grimaldi se encerró en su casa a escribir sus memorias, pero antes de terminarlas, lo atacó una enfermedad derivada de su alcoholismo, y murió el 5 de junio de 1837. Y la leyenda del primer payaso moderno llegó a su fin. O eso les diría si no fuera porque hay un capítulo extra que nos explica por qué le tenemos miedo a los payasos. La muerte de Grimaldi conmocionó a Inglaterra. El público estaba ávido de conocer sobre la vida y obra del famoso payaso. Así que Richard Bentley, un conocido editor, se hizo con las memorias inconclusas de Grimaldi y comisionó a nada más y nada menos que al escritor Charles Dickens a que compusiera una biografía del artista. Niños tristes, payasos tristes, no creo que haya mucha diferencia. Al parecer, cuando era niño, Dickens había visto actuar a Grimaldi y como además le pagaban muy bien, aceptó escribir la biografía que se publicó en 1838. En el libro, Dickens insistió mucho en resaltar los dos temperamentos de Grimaldi, el payaso caótico y eufórico contra el hombre taciturno y depresivo. Incluso insinuaba que el payaso era una máscara, una segunda personalidad para lidiar con sus traumas y frustraciones, y con esta descripción dotó a los payasos de esa mística medio esquizofrénica. Además, Dickens deja muy en claro que los payasos le asustan. Hasta entonces nadie parecía tener problemas con los payasos. La apariencia de Grimaldi fue aceptada con bombo y platillo. Pero en el libro, Dickens describe el aspecto de Joey de manera aterradora, recalca el exceso y lo grotesco, describe el traje como absurdo, la mirada vidriosa, el cuerpo embotado y las piernas encogidas como niño que le son patéticas, y concluye: su aspecto era antinatural y asqueroso, una apariencia tal que ninguna descripción puede dar una idea adecuada de lo que era, y que aún así vuelve a mi mente una y otra vez para inquietarme. Y puede que fuera el primero en decirlo en público, pero cuando la gente lo leyó fue como... ¡Oh, Dios mío, es cierto! ¡Esto es horrible! Y esas ideas de repulsión y rechazo se replicaron desde entonces hasta nuestros días, donde se convirtieron en una fobia. Y eso se lo debemos a Dickens. Así, el legado de Grimaldi es muy amplio. Por un lado, su estilo fue tan popular que se replicó en todo el mundo, dando la consistencia y personalidad a los payasos que con sus caras blancas y narices rojas siguen siendo la norma en nuestros días. Y por el otro, la leyenda de Grimaldi como artista dio a los payasos una mística de criaturas parecidas a nosotros, pero decantadas al absurdo, al exceso y la locura. Un personaje con múltiples personalidades en las que pueden convivir con ironía las contradicciones humanas, la risa y el llanto, el ingenio y la torpeza, la alegría y el pesar. Y es en este juego de espejos donde los payasos actuales también nos dan figuras aterradoras por lo chocante, desde Canio, el payaso homicida de la ópera Pagliacci, hasta el Guasón. Y todo gracias a un payaso talentoso pero muy triste del siglo XIX. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿La conocían? ¿Saben de otros payasos aterradores? Pónganlos en los comentarios. No abandonen este video sin dejarnos un like y sobre todo suscríbanse para que Bully Magnets continúe. Espero este video no haya despertado su fobia a los payasos. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.